Bueno, en este vídeo vamos a hablar un poco sobre subespacios vectoriales. Es decir, vamos a analizar cómo se presentan estos subespacios vectoriales, primero qué son, luego cómo se presentan, que generalmente es con unas ecuaciones paramétricas, minimales en el sentido de que los vectores que se eligen para presentarlos son una base, o unas ecuaciones implícitas también minimales, es decir, linealmente independientes. Bien, vamos a hablar un momento sobre la noción de espacio vectorial. Es decir, nosotros ahora partimos de un K-espacio vectorial, digamos, V. En general, podéis pensar pues bien, que estamos en un RN, porque hemos fijado una base y tenemos un sistema de coordenadas. En este caso, por ejemplo, en este dibujito, pues podéis pensar que estáis en R3. Entonces ahora, dentro de un espacio vectorial, puede haber subconjuntos, ese contenido en V, que comparten la estructura de espacio vectorial. Es decir, que las operaciones de V restringen a ese bien. Es decir, que ese con las operaciones, este subconjuntito con las operaciones que tiene debido a que está dentro de V, pues es un subespacio vectorial si él mismo es un espacio vectorial. Es decir, la idea fundamental es que sea cerrado para combinaciones lineares. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cada vez que hagas una combinación lineal de dos vectores de S, has de tener un vector de S. Las condiciones que hacen que eso se produzca se llaman condiciones lineales, condiciones que permiten que S sea un espacio vectorial. Por ejemplo, aquí, en este dibujito, podéis ver dos subespacios vectoriales de R3. Hemos cogido una base en R3 y entonces tenemos esta representación en unos ejes coordenados. Por ejemplo, el plano horizontal que está pintado así en gris, es un subespacio vectorial, porque cada vez que cojo una combinación lineal de dos vectores que están en el plano, eso va a caer en el plano. Se va a quedar dentro del plano, es decir, no va a levantar, no va a tener coordenada en Z. Y este plano que hemos pintado aquí, en azul, pues también es un subespacio vectorial, porque cada vez que coja dos vectores que estén en este plano, su suma, o una combinación lineal cualquiera, es decir, 3 veces el primero más 2 veces el segundo, quedará ahí, quedará dentro. Es decir, que los subespacios vectoriales, una vez que tenemos un sistema de coordenadas, son cosas definidas por ecuaciones lineales, es decir, son cosas que no se doblan, son cosas que son planas, o podrían ser también, por ejemplo, una recta. En R3 entonces hay tres tipos de espacios vectoriales. El espacio vectorial 0, que no tiene nada más que el vector 0, las rectas, que pasan por el origen, los planos, que pasan por el origen, este, o si no, el propio R3. ¿De acuerdo? Entonces, un subespacio vectorial, esta es la idea fundamental. La idea fundamental es que un subespacio vectorial es cerrado para combinaciones lineales. Es decir, esto es un subespacio vectorial cuando, si tú eliges aquí dos vectores u y v cualesquiera, y eliges dos numeritos cualesquiera, lambda por u más mu por v, tiene que estar en S. Es decir, cuando se cumpla esto, tenemos un subespacio vectorial. Y esto es siempre, para todos. Como decíamos, por ejemplo, una parábola no es un subespacio vectorial, porque si tú sumas este vector con este vector, te sale un vector que está aquí, ¿no? Si tú sumas este vectorcito con este vectorcito, te sale este vectorcito de aquí, que no está sobre la parábola. ¿De acuerdo? Así que un subespacio vectorial es algo cerrado para combinaciones lineales. Bien, hay dos tipos principales de subespacios vectoriales: los subespacios generados por unos cuantos vectores y los subespacios definidos por sistemas de ecuaciones, ¿ok? Lineales. Entonces vamos a coger, por ejemplo, estos cuatro vectores de R4. Bien. Entonces, estamos aquí en R4, porque hemos fijado la base, pues supongamos que es la base canónica. Bien, una primera observación sería saber si todos estos vectores son o no linealmente independientes, es decir, para saber qué es lo que ocurre. Bueno, he puesto un ejemplito en el cual V4 se ve claramente que es la suma de V1 más V2 más V3, es decir, 1 más 0 más 0 es 1, 1 más 1 es 2, 0 más 1 más 1 es 2, y 0 más 0 más 1 es 1. O sea que V4, digamos que es combinación lineal de los otros tres. Se podría prescindir en algún sentido de él. Es decir, lo que estoy diciendo es que si nosotros consideramos el espacio lineal generado por V1, V2, V3 y V4, pues este espacio es el mismo que el generado por V1, V2 y V3. Porque los tres vectores V1, V2 y V3 dan lo mismo que si añado cuarto, porque el cuarto es combinación lineal de los anteriores, ¿vale? Entonces,
Un subespacio generado es un subespacio de este estilo, es decir, es considerar todas las combinaciones lineales de unos cuantos vectores, porque todas las combinaciones de unos cuantos vectores son cerradas para combinaciones lineales, es decir, si hago combinaciones lineales, digamos, de combinaciones lineales, al final salen unas cuantas veces V1, unas cuantas veces V2 y unas cuantas veces V3, ¿vale? Si cogiera los cuatro, pues pasaría lo mismo. Pero lo interesante en este contexto es que este espacio lineal y este espacio lineal es el mismo, ¿vale? Este espacio generado es el mismo, porque este vector cuarto es combinación lineal de los anteriores. Pero estos tres ya son linealmente independientes, porque si tú coges la matriz que forman estos tres, el rango es 3. Bueno, es muy fácil de comprobar. Es decir, que cuando tú tienes un subespacio generado, por un lado es un subespacio vectorial, porque son todas las combinaciones lineales, luego es cerrado para combinaciones lineales. Y por otro lado, puedo elegir en un sistema de generadores de ese subespacio los que sean linealmente independientes y me darán una base de ese subespacio. Y eso lo hago calculando el rango de la matriz cuando los vectores están presentados en coordenadas. Así que este subespacio, como estos tres vectores son linealmente independientes, vamos a llamarle a este subespacio, lo vamos a llamar S, que está dentro de R4, como hemos dicho desde el principio. La dimensión de S es igual a 3, porque esto es una base. Y ahora las ecuaciones paramétricas tendrán tres parámetros asociados a la elección de una base. Las ecuaciones paramétricas no son únicas, se asocian a una elección de una base, ¿vale? Tres parámetros. Entonces serán todos los vectores V, que se pueden poner como lambda V1, más mu V2, más epsilon V3, con lambda, mu y epsilon parámetros, en este caso parámetros reales. Pero si estuvieras en un espacio vectorial distinto, pues te saldrían otros valores, es decir, otros valores tomarían en otro cuerpo. ¿Bien? Entonces, esto que tenemos aquí son unas ecuaciones paramétricas del espacio vectorial. Si las queréis poner en términos de x, y, z y t, pues sería x, que sería la primera coordenada de v. X será lambda por v1 más nada, o sea, x igual a lambda, luego y será lambda más mu, ¿ok? Z será mu más epsilon, ¿ok? Y t será epsilon. De tal manera que hemos presentado unas ecuaciones paramétricas del sistema del subespacio vectorial, que corresponden a las soluciones, o como habitualmente presentábamos, las soluciones del sistema de ecuaciones homogéneo, que después veremos en la próxima transparencia, que corresponde también a un subespacio vectorial, ¿vale? Entonces, ahora, esto quiere decir que la solución de un sistema de ecuaciones homogéneo, de alguna manera, es naturalmente un candidato a subespacio vectorial, y esto es claro, ¿no? Vamos a coger este ejemplo. Otra vez estamos en R4, ¿vale? Fijaros que hay cuatro coordenadas, x, y, z, t. O sea, hemos dotado a un espacio vectorial de dimensión 4 de coordenadas y lo hemos identificado con R4. Ahora tenemos dos ecuaciones lineales. Lineales en el sentido de que todos los polinomios son de grado 1 y homogéneas. Esto es muy importante, porque si no el 0 no está y entonces no es un subespacio vectorial. Entonces, dos ecuaciones lineales, cuando aprendimos con Gauss, hay que ver si son o no linealmente independientes, es decir, hay que ver el rango de la matriz de los coeficientes. Aquí se ve claramente que el rango de la matriz de los coeficientes es 2. Por tanto, decíamos, hay 4 incógnitas menos 2 del rango, hay 2 parámetros. Entonces, cuando yo dé las soluciones de este sistema de ecuaciones, esto tendrá 2 parámetros. Bueno, ¿cómo lo hacíamos? Lo hacíamos por la reducción gaussiana, si queréis lo voy a hacer aquí, rapidito. Entonces tengo 1, 1, 1, 1, luego es 0, pero eso no importaría, y luego 1, menos 1, 1, menos 1, y aquí 0, ¿vale? Entonces restando simplemente la segunda menos la primera, tenemos 1, 1, 1, 1, 0, y 1 menos 1, 0, menos 2, 1 menos 1, 0, menos 2, 0. Si queréis, hemos convertido las ecuaciones en x más y más z más t igual a 0, que se ha quedado igual, y la siguiente la divido entre menos 2 porque es más fácil. Esta de aquí se ha transformado en y más t igual a 0, ¿ok? Dividiendo entre menos 2 para que salga una cosa muy sencilla. Y más t igual a 0. Vale, ahora resolver este sistema de ecuaciones ya está resuelto porque está en su forma reducida, digamos, está la forma reducida, y lo que hacemos es decir, bueno, a t le damos un valor paramétrico, por ejemplo, lambda, ¿vale? Y es menos t, o sea, y es igual a menos lambda, ¿de acuerdo?
acuerdo? Y es igual a menos lambda. Y luego, aquí x, z será otro parámetro porque está libre, z será mu, y x será, mirando en esta primera ecuación, menos i menos z menos t. Menos i, o sea, lambda. Menos i, o sea, lambda. Menos z, menos mu, menos t, menos lambda. O sea, se va, ¿vale? Entonces ya podemos escribir aquí las soluciones del sistema. Vamos a escribirlas. Borro esto y así me quedan aquí, las escribo ordenadamente y las tengo al lado de la ecuación. Serían x igual a menos mu, x igual a menos mu, y igual a menos lambda, z igual a mu y t igual a lambda, ¿vale? Si miro, por ejemplo, la primera ecuación, la suma de las 4 ha de dar 0, ¿no? Efectivamente, porque menos mu más mu da 0, menos lambda más lambda da 0. O sea que la suma de los 4 da 0. Y si resto la primera menos la segunda, entonces es menos, estoy ahora mirando la segunda ecuación, menos mu más lambda más mu menos lambda, que también da 0, ¿vale? Y ahora, estas ecuaciones, que también están resueltas, nos permiten dar una base del espacio vectorial, que es la base correspondiente a dar valores a los parámetros. Por ejemplo, podríamos hacer lambda igual a 0 y mu igual a 1, ¿vale? Si hacemos lambda igual a 0 y mu igual a 1, tenemos un primer vector del subespacio vectorial. Lambda igual a 0 y mu igual a 1 sería x igual a menos 1, y igual a 0, z igual a 1, t igual a 1. Lambda igual a 0, no, t igual a 0, ¿vale? Porque lambda está ahí. Y este vector claramente verifica la primera ecuación porque x más z da 0 y la segunda porque x más z da 0 y los otros dos son 0. ¿Ok? Y luego con lambda igual a 1 y mu igual a 0 obtendremos otro que será linealmente independiente porque los parámetros estos eran en algún sentido minimales. Las ecuaciones estaban reducidas. Es decir, hemos trabajado con la reducción gaussiana de la matriz de coeficientes. Entonces con lambda igual a 1, mu igual a 0 tenemos x igual a 0, igual a menos 1, z igual a 0 y t igual a 1. T igual a 1. ¿Ok? Entonces estos dos vectores, bueno, esto está claro que verifica la ecuación porque i más t da 0 y menos i menos t es lo mismo que i más t. Vale, estos dos vectores son claramente linealmente independientes, no son proporcionales y forman una base del espacio vectorial. Es decir, ahora habíamos partido de unas ecuaciones implícitas, minimales, porque el rango de la matriz de coeficientes era 2, ¿vale? Y ahora hemos obtenido una base, hemos obtenido unas ecuaciones paramétricas, ¿de acuerdo? Resolviendo el sistema. Y además hemos obtenido una base, y si quisiéramos hacer otra base, pues dando valores distintos a los parámetros los podríamos conseguir, una base del subespacio generado, o sea, lo hemos presentado como el subespacio generado por estos dos vectores. ¿Okay? Así que cuando uno tiene unas ecuaciones implícitas, ¿vale? Cuando uno tiene unas ecuaciones implícitas, para lo cual necesita unas coordenadas, es decir, estás trabajando en Rn o en Zp a la n, ¿vale? Cuando tienes unas ecuaciones implícitas, uno tiene un número de ecuaciones, las que sean ecuación 1 hasta la ecuación n, ¿ok? Pero cuando hace la reducción gaussiana puede garantizar que estas ecuaciones son linealmente independientes. Y entonces la dimensión del espacio que generan, del espacio de soluciones, sabe que es el número de incógnitas, ¿vale? Esta ecuación vamos a poner que son m, menos el número de ecuaciones, siempre que sean linealmente independientes. Es decir, si queréis, la dimensión del ambiente, es decir, el número de incógnitas, menos el rango de la matriz de coeficientes, ¿ok? Ahora, si yo resuelvo las ecuaciones implícitas, tengo el mismo espacio vectorial, pero definido por unas ecuaciones paramétricas. Es decir, te saldrán x1 hasta xn, escrito con unos parámetros que corresponderán al número que tiene la dimensión, es decir, a este número. Habrá tantos parámetros como la dimensión tenga ese, ¿vale? Entonces, ahora estas ecuaciones se llaman paramétricas, ¿vale? Entonces las llamamos, estas ecuaciones que no son únicas, por supuesto, se llaman paramétricas. Entonces, para pasar de las implícitas a las paramétricas, lo que hacemos es resolver el sistema de ecuaciones. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podríamos pasar de unas ecuaciones paramétricas a unas ecuaciones implícitas? ¿Vale? Entonces vamos a volver un momento al ejemplo inicial. ¿Bien? Entonces, las ecuaciones paramétricas las teníamos aquí. Eran x igual aquí.
lambda más epsilon, etcétera, etcétera, lambda más mu más 2 epsilon para i, etcétera, ¿no? Lo que decíamos es que el subespacio es el generado por estos tres. Ese es en realidad el subespacio generado por los 4, pero con esos 3 es suficiente. Vamos a copiarnos estos 3 vectores. Y entonces lo que vamos a hacer es ahora hacer lo siguiente. Bien, entonces voy a intentar buscar unas ecuaciones implícitas del subespacio que generan estos 3 vectores. Bien, en primer lugar, el espacio que generan, ya lo hemos calculado aquí, tiene dimensión 3, porque los 3 vectores forman una base. Entonces el espacio tiene dimensión 3. ¿Ok? Dimensión de S es igual a 3. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que nos bastará una ecuación, ¿no? Porque hay 4 incógnitas menos el número de ecuaciones ha de ser igual al número de parámetros, que en este caso es 3. O sea que esto es 1. O sea que nos bastará una ecuación. ¿Y cómo conseguimos esa ecuación? Pues es sencillo. Decimos, bien, yo pongo aquí el vector 1, 1, 0, 0, que es V1. Aquí pongo el vector 0, 1, 1, 0, que es V2. Y aquí pongo el vector 0, 0, 1, 1, que es V3. Y ahora digo, bien, este rango de esta matriz es seguro ya 2, ¿no? Digo 3, perdón. Porque ya sabíamos que la dimensión del espacio es 3, que estos 3 vectores son linealmente independientes. Ahora si yo pongo cualquier punto de R4, x, y, z, entonces, si ese elemento, este vector que pongo aquí en la cuarta columna, es combinación lineal de las 3 primeras, el rango de la matriz no aumenta. Por tanto, el rango de la matriz ha de seguir siendo 3. Y con esta condición yo sé cuál sería la ecuación del espacio vectorial, porque me va a hacer, al hacer la reducción gaussiana, quedar aquí una ecuación de la forma 0 igual a algo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Hacemos reducción gaussiana. Quito la segunda fila, le quito la primera, 1, 0, 0, x. Le quito la primera, 0, 1 menos 1, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, 0 y aquí y menos x. Ahora, a la tercera ya le quito directamente esta de aquí, ¿vale? La segunda. Entonces tengo 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1 y z menos y menos x, ¿vale? Y a la cuarta ya le quito directamente esta que me acabo de obtener aquí. Entonces tengo 0, 0, 0, t menos z más y menos x. Nadie se líe con los signos, simplemente lo que he hecho es ir restando reducción gaussiana. ¿De acuerdo? Entonces, para que el rango de la matriz sea 3, como dice aquí, este número tiene que ser 0. Y entonces aparece esta ecuación. Vamos a escribirla ordenadamente. En x sale menos x más y menos z más t igual a 0. Como esperaba una ecuación, esta ha de ser la ecuación del subespacio vectorial. Bien, comprobemos que esto está bien. Si cogemos, por ejemplo, v1, x menos y da 0. Bien, si cogemos v2, y menos z da 0. Muy bien. Si cogemos v3, t menos z da 0. Ok. Entonces, bueno, he puesto este orden x, y, z, t, que habitualmente se pone así, o también podría haber puesto x, y, t, z, pero da igual. Lo que importa es que luego sepas interpretarlo. O mejor, x1, x2, x3 y x4, y así no hay duda ninguna. ¿Bien? Entonces, ahora lo que estábamos poniendo aquí es cómo se pasa de paramétricas a implícitas. De implícitas a paramétricas se pasa resolviendo. Y de paramétricas a implícitas, ¿cómo se pasa? Pues hemos dicho eliminando los parámetros, ¿no? Eliminando parámetros. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto se hace así. Tú pones los vectores. Tú tienes las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas, si son minimales, te permiten construir una base. Coges la base del espacio vectorial y la pones aquí. V1, Vn. En columna, como hay unas coordenadas fijadas, porque si no, no puedes encontrar ecuaciones, pues tienes V1 y Vn, que son la base del espacio S del que estás calculando las ecuaciones. Ahora, el rango de esta matriz ya sabes que es n. Y ahora pones aquí x1 hasta, bueno, aquí voy a poner, como estábamos en el espacio Rn, pues aquí voy a poner, en vez de una n, voy a poner una m, ¿vale? Y así no nos confundimos, o una s. Esa es la dimensión de s, ¿vale? Y entonces lo que tengo aquí es x1 hasta xn. Y este rango de esta parte ya sabía que era s, porque eso es una base, pero lo que quiero es que no aumente. Entonces pongo rango igual a s. Ahora reducción gaussiana, y ahí habrá unas cuantas filas abajo
que se tendrán que ir anulando. Y esas irán dando las ecuaciones, que por cierto han de ser, como hemos dicho aquí, n menos el número de... O sea, el número de incógnitas menos el número de ecuaciones ha de ser la dimensión, ¿vale? Entonces, para pasar de implícitas a paramétricas se resuelve el sistema. Para pasar de paramétricas a implícitas se eliminan parámetros. ¿Cómo? Poniendo los vectores de la base en columna y una matriz de incógnitas cuyo rango no ha de aumentar. Y esto sería todo.